Evangelio de San Mateo, gloria a Dios. Vamos a San Mateo capítulo 5. Gloria a Dios. Para leer dos versículos. Y, ¿verdad? Meditar en lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer Mateo capítulo 5, el verso 38 y el verso 43. Y si acaso, ¿verdad?, no encuentra la cita bíblica, no se preocupe, que aquí la vamos a dar lectura, ¿amén? Pero si alguien le puede ayudar ahí, gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a honrar a nuestro Dios con estos dos versículos, Mateo 5, 38 y 43, y dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. El versículo 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Gloria a Dios. Gracias, amado Dios. Dios mío, gracias, Padre, por el privilegio que hoy me da, Dios, de exponer su palabra, Señor. Padre de gloria, de exponerla delante de su pueblo. Yo le pido, amado Rey, que usted, Dios mío, ponga gracia, sabiduría, Señor, Padre de gloria, que yo lo honre a usted, Dios mío, en todo, Rey. Dios mío, ayúdeme a no hablar por impulso, por emociones, Señor, sino a hablar, Padre, consciente de lo que usted ha puesto en mi corazón, Dios mío. Que esta noche cada uno de nosotros, de los que nos van a escuchar, Padre, estemos atentos, Dios mío, y podamos ser, Dios de gloria, edificados, bendecidos, Señor, para nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Les pido disculpas porque ando un poco afónico, pero si no alcanzamos a terminar, aunque sea seña, vamos a terminar. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos en esta hermosa hora a dar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Presentamos a Dios de una manera equivocada y no de la manera correcta. Amén. Y para que vayamos entrando, ¿verdad?, un poco, vamos a dar un poquito de introducción con una pizca de historia para que le sintamos sabor. Amén. Y todos conocemos la historia que cuando Dios, ¿verdad?, sacó al pueblo de Israel de Egipto y los introdujo en la tierra prometida. Cuando ellos poseyeron la tierra, tiempo después ellos empezaron a rebelarse contra Dios, donde empezaron a adorar otros dioses, donde empezaron a hacerse imágenes de acera, y conocemos la historia que está en el Antiguo Testamento, y Dios mandaba profetas para hablar a su pueblo, para corregirlo, para exhortarlo a que se volviera a los estatutos, a los mandamientos que Él había dado a través de Moisés. Pero cuando nosotros continuamos con la historia, vemos que el pueblo de Israel o Judá no obedece, por lo cual Dios, ¿verdad?, lo lleva o permite que vayan cautivos a Babilonia. Y todos creo que conocemos un poco de la historia del cautiverio, donde conocemos la historia de Daniel, ¿verdad?, sus amigos, cuando estaban en Babilonia, como, ¿verdad?, fueron exaltados por Dios mientras estaban en aquel lugar, como Daniel, ¿verdad?, meditó viendo la profecía que había del profeta Jeremías, se dio cuenta que 70 años iban a estar cautivos, pero que después de los 70 años Dios los iba a regresar a su tierra. Bueno, y vemos que después del cautiverio, ¿verdad?, lo vemos en Esdras, en Nehemías, cómo Dios empieza a permitir las deportaciones de Babilonia para que el pueblo volviese a su tierra que Dios les había dado. Y en Esdras y Nehemías, ¿verdad?, para ir avanzando, vemos que desde que llega, ¿verdad?, Esdras a la reconstrucción del templo por mano de Zorobabel, vemos que Esdras está ahí, que dice que él propuso en su corazón
meditar o aprender la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios para poder enseñarla. El detalle es, amada iglesia, que cuando este pueblo de Judá va cautivo y regresa a su tierra, ya habían pasado muchos años. El templo había sido destruido. Ellos, mientras estaban en Babilonia, no hacían sus ceremonias o, ¿verdad?, los rituales o las enseñanzas que estaban, ¿verdad?, que Dios les había establecido que hicieran. Sacrificios de paz, sacrificios o ofrendas, ¿verdad?, lo que está establecido en la ley. El detalle es que cuando este pueblo regresa, se dan cuenta que es necesario obedecer la ley. Pero para obedecer la ley, ellos tenían que saber qué es el contenido de la ley. Pero para saber el contenido de la ley, ellos tenían que estudiar la ley. Entonces, por eso es que aparece en Esdras, que Esdras, ¿verdad?, inquirió en su corazón en aprender y en enseñar. Vemos en Nehemías que se lee también, ¿verdad?, lo que es los libros que habían sido, la ley que había sido establecida por Dios. Pero esto sucede aproximadamente 516 años antes de Cristo, cuando, ¿verdad?, las deportaciones en Esdras y en Nehemías, donde está la reconstrucción del templo, la reconstrucción de las murallas. Pero ahí encontramos, ¿verdad?, lo que se llama también el periodo de silencio, del periodo de la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, donde se escribieron libros como Macabeos y otros libros, ¿verdad?, que no están incluidos en la Biblia cristiana. Pero el detalle es, amada iglesia, que en ese lapso de tiempo, por decirlo de alguna manera, la revelación o la palabra de Dios escaseaba. No había, ¿verdad?, profeta de Dios. Pero cuando el pueblo de Israel regresa a su tierra natal, empezaron, ¿verdad?, ya no solo a hacer los sacrificios en el templo, sino que vieron la necesidad de estudiar la ley y empezaron, ¿verdad? Ya no solo había un sacerdote, sino que ahora había un rabino o maestro, donde hacían una reunión para enseñar la palabra o lo que era la ley del Señor. Pero cuando avanzamos en el tiempo vemos, ¿verdad?, las conquistas, que no quiero entrar en eso, ¿verdad?, cuando hemos escuchado de Alejandro el Magno y todo eso, lo que es la cultura helenística. Pero que este pueblo de Israel, cuando regresa a su tierra natal, vemos que algunos son influenciados por esta cultura griega, pero otros se aferran a la cultura hebrea. Entonces empiezan, ¿verdad?, a tener diferentes puntos de vista y empiezan, ¿verdad?, a ver diferentes métodos de interpretación de lo que es la ley. Y a medida que se daban estos métodos diferentes de interpretación de la ley, también se fueron agregando tradiciones, ¿verdad? Reglas, tradiciones son como reglas o normas extrabíblicas. Y haciendo un paréntesis, ¿verdad?, no es que toda tradición sea mala, sino que el punto es cuando la tradición se pone que tiene más peso que la palabra de Dios, entonces sí es incorrecta. Pero para avanzar en la introducción de la historia, vemos entonces que es de ahí donde empiezan a nacer estos grupos religiosos que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento para el tiempo de Jesús. Es ahí donde nacen, porque a la diferencia o los diferentes puntos de vista que habían de interpretación, empezaron a surgir ciertos o diferentes grupos, como son, ¿verdad?, los saduceos, los fariseos, los celotes y los asenios, que son los principales, ¿verdad? Me confundo un poco esos nombres, pero son los principales que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, y es ahí donde llegamos, ¿verdad? Tal vez no los perdí mucho en la introducción y en la historia. Solo quería darles el contexto de dónde salieron o de dónde nacieron estos grupos religiosos a los que ahora el Señor Jesucristo se está enfrentando. Y ahora sí entramos, ¿verdad?, a los versos que estábamos leyendo.
Cuando el Señor Jesucristo entra en escena y vemos que está en el Sermón del Monte, en el Monte de los Olivos, predicando, y Él empieza a enseñar, empieza a predicar. Pero llega un punto, y ahí puede encontrar varios versículos, donde encontramos como este verso que leíamos, el verso 38, bueno, está el 27, está también el 31, pero leíamos el 38 y el 43, donde el Señor dice, oísteis que fue dicho. ¿Y a qué el Señor se refería con esto? Bueno, ahí donde entra o cobra sentido estos grupos religiosos que tenían diferentes interpretaciones o diferentes puntos de vista de lo que era la Torá. Entonces el Señor dice, bueno, ustedes han escuchado que estos grupos dicen esto, pero en realidad, traduciéndolo así, ¿verdad? Palabras más entendibles, lo que la ley de Dios quiere decir es esto. Y por eso el Señor dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Bueno, algunos de estos grupos religiosos, para dar algunos ejemplos, tomaban esta palabra como para aplicar lo mismo que me hizo aquel, yo se lo devuelvo con el mismo peso. Pero en sí el Señor, donde había dado esta ley, era para que conforme hubiese, un crimen, una falta, fuera, pero delante de los tribunales, por decir así, conforme fuera el delito, así se le castigase, pero no para tomar venganza personal. También aquí dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el Señor dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, no hay en sí una especificación donde diga, aborrecer a vuestros enemigos. Esa era una tradición, eso era algo que estos grupos ya habían agregado a lo que Dios había establecido. Dios estableció que dijo, amarás a tu prójimo. Ahí estaban bien. Pero luego ellos le habían agregado, y aborrecerás a tu enemigo. Entonces por eso el Señor hace la corrección. Dios no está corrigiendo en sí el Antiguo Testamento. Dios está corrigiendo la mala interpretación que estos grupos religiosos estaban dando. Entonces, amada iglesia, cuando vemos estos grupos acá en escena, en los evangelios, nos damos cuenta que estos grupos competían para sentir, su ego, a nivel máximo de que le dieran la razón que ellos estaban en la verdad. Competían por riqueza, competían por poder político, competían por poder religioso, competían por sentir que ellos tenían la razón. Entonces, pero cuando el Señor Jesucristo aparece, entonces empieza a confrontar a estos grupos religiosos, amada iglesia, que estaban dando una interpretación incorrecta del verdadero sentido de la palabra que Dios hasta ese momento había revelado. Y es ahí el sentido del tema. Un Dios equivocado, no que Dios se equivoque, sino que las personas estaban presentando a un Dios el cual no era verdaderamente el que estaba en la palabra del Señor. Por ejemplo, ellos decían, y aborrecerás a tus enemigos. Y nosotros en Proverbios encontramos que hay que hacer la paz con los enemigos. Dios había establecido que amaran, al prójimo, pero que también, nunca Él había establecido que aborrecieran a los enemigos. Entonces ahí estaban presentando una imagen equivocada de Dios, que no era en sí. Para que entremos, un poco en materia de lo que es, les voy a dar 2 ejemplos de las tradiciones que ellos tenían. Vaya buscando Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, gloria a Dios. Verso 2 dice, vamos a leer desde el verso 1, dice, se juntaron a Jesús los fariseos
Y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, ahí vemos, ¿verdad?, los fariseos y los escribas, dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no dice a la palabra de Dios, sino que aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, es decir, si no se lavaban las manos muchas veces, no comían. Entonces, y ahí volvemos, ¿verdad? Ahí vemos un ejemplo de lo que es la tradición, porque ellos van a Jesús y ven que los discípulos de Jesús no se lavaron las manos para comer. Ahora, ellos no estaban confrontando, ¿verdad?, en decir que es sucio, ¿verdad?, el discípulo de Jesús ha tocado algo sucio y se puede enfermar. No, sino que ellos estaban poniéndolo desde un punto espiritual. Se cree que ellos se lavaban las manos, ¿verdad?, poniendo los dedos para arriba, otro vertía agua, luego se frotaban la mano, luego le volvían a vertir agua y ponían los dedos para abajo para ceremonialmente ser limpios. Entonces, y este era el reclamo que ellos tenían hacia los discípulos. Amada iglesia, y acá vemos entonces que ellos están aferrados, claramente la palabra del Señor dice, a una tradición, a algo que se había practicado y se había pasado de generación en generación, pero que no era algo establecido por Dios. Ahí mismo, si usted lee el verso 9 y el verso 10, dice, les decía también Jesús, ¿verdad?, a ellos, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso estaba establecido en la ley. Pero ahora ellos tenían esto. Pero vosotros decís, o sea, el Señor estaba diciendo a los discípulos, pero vosotros decís, basta que un hombre diga al padre o a la madre, es corbán, entre paréntesis dice ahí, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Cuando vemos esos versículos ahí, ¿verdad?, traduciéndolo tal vez a más fácil a nuestro español, ¿verdad?, es que ellos habían establecido, o muchas veces cuando los hijos se enojaban con los padres, pues ellos les daban la facilidad de decirle, miren, este dinero, ¿verdad?, que tienen para poder sustentar a sus padres, vamos a inventarnos, ¿verdad?, una ley extra bíblica que lo vamos a decir corbán, que es decir, dedicado a Dios. Entonces, ellos venían, por ejemplo, si un hijo se enojaba con su padre, ya para no ayudarle al padre, le decía al padre, padre, esto es lo que tengo dedicado a Dios, lo siento, ya no te puedo ayudar. Entonces ellos venían y estaban invalidando el mandamiento de Dios, porque el mandamiento de Dios era y sigue siendo honrar a nuestros padres, ayudar a nuestros padres, ¿verdad?, sostenerlos o sustentarlos cuanto nos sea posible. Pero ellos estaban diciendo, no, es que digan esto y ya ustedes quedan exentos de ayudar a sus padres. Entonces, por eso en el verso 6, si leemos verso 6 y verso 7, el Señor les dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces, esos eran mandamientos que ellos habían, ¿verdad?, inventado. Entonces, amada iglesia, ellos, si lo ponemos de alguna manera, ellos habían inventado un Dios diferente al que verdaderamente estaba en la palabra de Dios. Y lo habían inventado, ¿verdad?, de acuerdo a su beneficio, de acuerdo a lo que ellos les ayudaba o les beneficiaba. La pregunta que aquí nosotros debemos hacer, amada iglesia, porque veo que el tiempo va corriendo, ¿verdad?, es si será que algo como esto
estará sucediendo hoy en día. Cuando nosotros vemos, amada iglesia, el mundo actual, podemos ver que hay diferentes denominaciones, diferentes religiones, si lo podemos decir. Y no estamos para atacar en sí una religión en específico, sino predicar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿será que algo así será lo que está sucediendo hoy en día? Cuando nosotros vemos denominaciones diferentes atacándose los unos con los otros. ¿Cómo lo hacían estos grupos? Uno de ellos creía en la resurrección, otros no creían. Y se atacaban los unos con los otros, similar a lo que estamos viendo hoy en día. Donde algunos dicen un punto de vista, el otro, por llevar lo contrario, dice otro punto de vista de lo que la palabra de Dios dice. Entonces vemos hoy en la actualidad también, amada iglesia, que se predica por conveniencia. Predica muchas veces por conveniencia financiera, conveniencia personal, conveniencia ministerial, si lo podemos decir. Mire, por decir un ejemplo, lo pueden invitar a predicar y le digan, mire, aquí no vaya a predicar de esto, ¿verdad? Contra los homosexuales y le vamos a pagar bien. Y no es que uno vaya a ir a ofender a las personas, pero sí a presentar lo que el Evangelio de Dios dice. Entonces podemos ver que situaciones como esas hoy en día se viven a menudo y no lo vamos a negar. Entonces, amada iglesia, de alguna manera se está presentando a un Dios que dice la gente, bueno, este es un Dios que se puede manipular, un Dios que puedo hacer esto, pero mañana le voy a pedir perdón. Bueno, hoy puedo hacer este desliz y mañana le voy a volver a pedir perdón. Parece que se presenta a un Dios que lo podemos manipular o que lo podemos tener de acuerdo a nuestro antojo o a nuestro deseo. Entonces empezamos a ver, amada iglesia, también hoy en día que se mezcla religión con política. Y eso lo estamos viendo más que todo en esta nación, cómo presentan hombres supuestamente de Dios, predicando el Evangelio desde los lugares, ¿verdad?, más eminentes de esta nación, pero al dar la vuelta, amada iglesia, son personas llenos, ¿verdad?, de odio, de rencor, de avaricia, ¿verdad?, de remordimiento, que no pueden ver a alguien, ¿verdad?, de otra etnia o de otra raza, porque ya van en contra de esas personas. Entonces, ¿dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda la justicia? ¿Dónde queda el amor? Entonces, aquello que se está presentando solo es como una máscara para decir, somos una nación, ¿verdad?, de Dios. Pero detrás de eso, lo que se está haciendo completamente es fuera de la palabra de Dios. Y es esto lo que confunde a las personas muchas veces y dicen, bueno, pero si allá están presentando a este Dios y están haciendo esto, entonces quiere decir que entonces Dios se puede manipular o Dios puede hacer esto, Dios permite hacer esto. Y entonces es que tenemos una idea equivocada de quién es Dios. Entonces, amada iglesia, si nosotros hoy traemos esto hoy en día, como el Señor Jesucristo lo confrontó y le dice, oíste que fue dicho, ¿qué pudiésemos decir ahora? ¿O qué diría Jesucristo en estos tiempos? Oíste que fue dicho, ¿verdad? Por mencionar algunos ejemplos, oíste que fue dicho que aquel que tuvo, ¿verdad?, cometió un error, ya no tiene perdón de Dios. Y eso lo vemos que se predica en algunas denominaciones, en algunas congregaciones. Mire, es que si usted cometió este error, lo sentimos. Las puertas del cielo ya están cerradas para usted. Y este tipo de situaciones, amada iglesia, está matando espiritualmente a las personas. Entonces el Señor Jesús pudiese decir, ¿verdad?, o pudiésemos nosotros decirlo basado a lo que hemos leído, oíste que fue dicho que si pecas ya no tenés salvación. Pero la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que Dios es fiel y justo para perdonar a aquel que confiesa sus pecados. Que si alguien ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Entonces podemos ver, amada iglesia, que estos son conceptos o interpretaciones erróneas que muchas veces están mandando a la gente a las calles
y ya no digamos al infierno. Porque están cerrando las puertas a aquellas personas que tal vez cometieron un error y están queriendo restaurarse, pero le están diciendo, mire, usted ya no tiene salvación, ya no tiene perdón de Dios. Pero cuando la palabra de Dios nos está diciendo que sí hay esperanza, que sí hay perdón, que sí hay restauración, amada iglesia. Entonces, otra, ¿verdad?, enseñanza que se llevan, que dice, ¿verdad?, que para ir al cielo las personas necesitan diezmar, que para ir al cielo las personas necesitan hacer la siembra. Y vemos muchos videos o en muchas congregaciones que eso se enseña. Mire, es que usted tiene que diezmar, porque si no diezma, usted no va a entrar al cielo. Entonces vamos a decir que estas personas están comprando el cielo, cuando eso es algo antibíblico. No está en la Biblia que una persona debe de diezmar para entrar al cielo. Encontramos, amada iglesia, que se predica o que se enseña, es que tiene que hacer una siembra. Mire, vaya a vender la casa o el carro que tanto le ha costado sudor y trabajo para tenerlo por misericordia de Dios. Y hay otros enseñando que le dicen, no, es que Dios me habló que vaya y lo venda y venga y eso lo siembra la iglesia. ¿Y cómo podemos entonces estas situaciones pasarlas por el filtro de la palabra? No pasan porque son antibíblicas. Entonces debemos estar atentos, amada iglesia, a todo este tipo de enseñanzas que muchas veces se dan, que son equivocadas. Si alguien dice necesita diezmar, necesita hacer siembra para entrar a los cielos, dígale, es que por gracia soy salvo. Y esto no es de mí, esto no es por obra, es regalo de Dios a través de Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y encontramos, amada iglesia, ¿verdad?, para ir avanzando, muchos ejemplos, pero algunos que le quisiera mencionar. Vemos, ¿verdad?, para que entremos, ¿verdad?, o podamos entender la situación de lo que se vive en el Evangelio o en el mundo actual. Vemos, ¿verdad?, muchas veces pastores, líderes o cristianos, ¿verdad?, que tal vez no tienen un cargo ministerial, pero personas que están cambiando de pareja. Y dicen, no, hermano, es que mire, y esta era una de las situaciones que los fariseos, ¿verdad?, sostenían, que ellos decían que podían darle carta de repudio, de divorcio a la esposa si encontraban alguna cosa defectuosa. Eso está escrito en la ley, pero ellos lo estaban o lo habían llevado a un extremo más, ¿verdad?, digamos, más alto, más lejos, que si simplemente, digamos, un ejemplo, ¿verdad?, le amaneció un colocho mal hecho en la mañana a la esposa, ya le podían dar carta de repudio. Y lo habían tomado así tan literal que ellos podían deshacerse de su esposa. Y por eso los discípulos en cierta ocasión le preguntan y el Señor les dice que eso fue establecido por la dureza del corazón del hombre. Entonces ellos dicen, bueno, si es así, no vale la pena casarse, porque quizás estaban pensando en agarrar esposa y deshacerse de ella. Ahora imagínense si eso lo aplicáramos hoy en día. Se le quemó la tortilla a la esposa, se va. Dejó el arroz quemado, se va. Entonces no puede ser así. Entonces ellos estaban, ¿verdad?, creyendo eso, y hoy en día, de alguna manera, ¿verdad?, hay mucha doctrina que dice, no, que mire, usted puede cambiar de esposa. Si Dios le reveló en sueño que la sierva nueva que ha llegado a la iglesia va a ser su nueva esposa, deje a la esposa que ella tiene. Y eso se enseña muchas veces desde un púlpito, cuando eso es antibíblico, y la palabra del Señor dice que lo que unió Dios no lo separe el hombre. Vemos doctrinas, ¿verdad?, donde enseñan que hay que adorar a imágenes, que hay que, ¿verdad?, adorar a cosas creadas por el hombre. Cuando, ¿verdad?, hermanos, es tan hermoso que puede ir directo a Dios, ¿verdad?,
¿verdad? Sin un intermediario o sin una estatua muerta que puede ir delante del Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Que el hombre no tiene necesidad de postrarse delante de algo que el hombre ha creado, sino delante de su Creador. Entonces, porque el Señor dice, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y vemos, amada iglesia, ejemplos como, mire, no se preocupe si, ¿verdad? Usted es homosexual, usted puede servir a Dios de esa manera. Y vemos congregaciones, supuestamente, congregaciones donde hay homosexuales, lesbianas, siendo pastores, supuestamente. Entonces, porque dice, no, es que mire, lo que Dios ve es el corazón. Pero cuando nosotros vemos esto a la luz de la palabra dice que ningún afeminado, que ninguno que se echa con varón puede entrar al reino de los cielos. Y entonces, bueno, pero el hermano está siendo radical, entonces está dejando afuera a las lesbianas, homosexuales, idólatras, fornicarios, adúlteros. No, es que la buena noticia es que si hay alguno que está en esa situación, la buena noticia es que hoy está con vida y puede decirle al Señor, Señor, aquí está mi corazón, cámbiame porque te necesito. He podido entender que este estilo de vida no ha logrado cambiarme, no ha logrado transformar mi vida. Entonces, amada iglesia, tenemos que tener cuidado entonces con qué Dios nosotros, qué Dios nosotros estamos presentando de alguna manera con nuestras actitudes. Vamos a ir rápidamente a San Juan 18:28. Porque ya nos avanzó el tiempo, amada iglesia. Juan 18:28. Y rapidito, solo quiero decirlo, que la religión no es relación. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Para entrar en contexto, eran aquellos hombres que habían mandado a apresar al Señor Jesús, aquellos sacerdotes que ahora estaban llevando, ¿verdad?, a Jesús a la casa de Caifás. Se me olvida el nombre del gentil Caifás, pero en la ley estaba establecido que un judío, ¿verdad?, no podía entrar en casa de un gentil porque quedaba contaminado. El detalle es que para este tiempo de ese pasaje bíblico estaban en la Pascua. Cuando el Señor Jesús fue, ¿verdad?, detenido por estas personas, lo llevan donde Caifás, lo presentan ahí, pero ellos no entran para no ser contaminados. Pero vemos aquí, amada iglesia, para avanzar rápidamente, un punto muy irónico, si lo podemos decir, la ironía de estas personas. Entregando a Jesús, el Salvador de la vida, aquel que se había manifestado para darle vida eterna, pero a la misma vez, ¿verdad?, ellos estaban diciendo, no queremos contaminarnos. Así que vamos a entregar a Jesús. Amada iglesia, eso quiere decir que los cambios o las apariencias exteriores, amada iglesia, muchas veces, ¿verdad?, se puede aparentar lo que no se está viviendo interiormente. Eso quiere decir que estos hombres vivían en una religión, pero no en una relación con Dios. Ellos, ¿verdad, amada iglesia, estaban llevando al Señor Jesucristo, pero a la misma vez estaban diciendo, no queremos contaminarlo. Si hoy en día esto lo traemos a aplicarlo, amada iglesia, podemos tener pequeños detalles tan extremos de decirles que mira, tienes que ponerte una falda que te cubra hasta el tacón. Pero muchas veces, ¿verdad?, con nuestra lengua estamos destruyendo a aquel que nos ha visitado, a aquel hermano, al prójimo. Entonces estamos diciendo o viviendo una apariencia externa, pero estamos diciendo que no los queremos contaminar, pero a la misma vez estamos negando a Jesucristo con nuestras acciones. Pero para ir avanzando, amada iglesia, la tradición no es transformación. Mateo 23:23. Y el Señor Jesucristo les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto le dice el Señor Jesucristo, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ciegos, les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis al camello. Bueno, ya no hay tiempo para explicarles lo del camello y del mosquito, pero, amada iglesia, la tradición no es transformación. Cuando vivimos, ¿verdad? Porque decimos, no, es que así me lo han enseñado, pero no podemos sostenerlo bíblicamente. Entonces eso no trae un cambio a nuestra vida. Estamos viviendo algo que se ha transmitido de generación en generación, pero no es una palabra de Dios que vaya a cambiar la mente, el corazón, la situación física, espiritual que alguien pueda estar viviendo. La única transformación verdadera, amada iglesia, es la que Dios hace a través de su palabra. Por eso que cuando nosotros leemos el Evangelio encontramos que estas personas decían, es que Jesús habla palabras con autoridad, con poder. Los fariseos leían la misma Torá, Jesucristo estaba leyendo la misma Torá, pero Él la estaba aplicando y la estaba viviendo. Amada iglesia, y hablaba con la unción del Espíritu Santo, la cual tenía poder en la vida de las personas. Por eso es que los endemoniados eran libres, por eso es que los enfermos eran sanos, amada iglesia, porque llevaba el poder de Dios. Para ir finalizando, el conocimiento no es obediencia. Y cuando nosotros vemos a estos grupos religiosos, los fariseos eran personas estudiosas, diestras en la ley, conocían la ley de principio a fin. El detalle es que no la estaban obedeciendo. Amada iglesia, mire lo que dice Juan 5, 39, 40. El Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mateo 23, 2, 3 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hoy en día, amada iglesia, como se ha predicado muchas veces, hay grandes teólogos y son ateos. Hay grandes personas con un gran conocimiento de la Biblia y andan apartados del camino del Señor. Hay personas que han estudiado muchos años y dicen, bueno, concluyo que sí, verdad, es interesante, pero eso no es para mí. Entonces, amada iglesia, estos hombres, fariseos, saduceos, verdad, y los grupos que les he mencionado, conocían la palabra de Dios, conocían la ley, conocían la Torá, pero no la estaban obedeciendo. Conocían, tenían entendimiento, pero no, amada iglesia, no pudieron discernir. Por eso es que el Señor les dice en ese versículo que leíamos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es decir, ellos creían que en la palabra de Dios estaba la vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo les dice, como de alguna manera diciéndole, estás en lo correcto, porque ellas son las que dan testimonio de mí. El problema es que el Señor les dice, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, tenían el conocimiento de la palabra, de la ley de Dios, pero estaban rechazando a Jesucristo. Amada iglesia, con esto termino y concluyo. El problema, y con esto que se lleve creo que será de bendición para su vida. El problema no es no conocer la palabra de Dios. El problema es conocerla tan profundamente que podamos enseñar a otros, mas nosotros no obedecerla. Los ponemos de pie.
Los fariseos, amada iglesia, habían adquirido conocimiento, y eso, verdad, lo encontramos a medida que leemos los evangelios. Hombres llenos del conocimiento de la ley de Dios, mas no habían dejado que ese conocimiento o esa palabra transformara su vida. Y usted puede decir, hermano, pero no se preocupe, yo no me sé toda la Biblia. Tal vez ninguno de los que estamos acá, ¿verdad? Creo que con seguridad ninguno lo sabemos toda la Biblia. Pero a lo mejor le hemos leído toda, o a lo mejor le hemos leído ciertas partes. Pero el detalle es, o si de alguna manera lo podemos resumir, es que el mensaje de toda la Biblia, de los 66 libros que están en esta Biblia, el mensaje central es que el hombre pecó, cayó, ¿verdad?, de la gracia de Dios, pero que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la palabra que nosotros debemos obedecer. Venid, dice el Señor, ¿verdad? Buscadme mientras pueda ser hallado. Tocad y se os abrirá. Entonces, amada iglesia, concluimos que el conocimiento no es el que nos va a hacer entrar al cielo, sino la obediencia a la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón, ilumine nuestras vidas. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Padre de gloria, porque he hablado, Dios mío, de acuerdo al sentido, Señor, que usted me puso en mi corazón. Gracias, soberano Dios, que esta noche hay una palabra sembrada en nuestro corazón, Dios mío. Oh Rey de gloria, que podamos presentar al Dios verdadero y no un Dios que no es el Dios que presenta la Biblia. A un Dios que muchas veces, oh Padre de gloria, se presenta como un Dios ogro, que la persona no puede acercarse a Él, mas la palabra de Dios dice: venid a mí los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Oh Padre, podemos decir, Dios mío, que como un padre extiende los brazos a sus hijos, así usted extiende los brazos a aquel amado Dios que quiere recibir la salvación, el perdón, Dios mío, que usted ha ofrecido al hombre a través de Jesucristo. No es que el homosexual, no es que el idólatra, no es que el fornicario, no es que el adúltero, no es que el mentiroso, no es que el ladrón no tenga esperanza. Ese es el mensaje del Evangelio, Dios mío, que haya esperanza, Señor, porque en alguna de esas ramas, Dios mío, a lo mejor estuvimos nosotros en otro tiempo, pero usted nos rescató, Dios mío. Y no porque haya habido conocimiento en nosotros, sino porque obedecimos al llamado, Señor. Padre de gloria, que como pueblo, Señor, obedezcamos su palabra. Los amigos, si los hay en este lugar, y si los están escuchando, Dios mío, puedan entender que en usted hay esperanza, Señor. Dios mío, que la tradición, amado Dios, no trae una transformación. Que la religiosidad, Dios mío, no es una relación, amado Dios. Que el conocimiento, amado Dios, no es obediencia. Oh Padre de gloria, que podamos humillarnos hoy en estos tiempos, Dios amado. Que podamos ser un reflejo, Dios mío, de su gloria, de lo que su palabra dice, Señor. Padre, gracias. Muchas gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Aleluya. Gracias.